Bueno, les quiero agradecer que se hayan tomado este ratito para compartir con nosotros. También les queremos agradecer que nos acompañen en esta época compleja que nos tocó vivir. Los que no nos conocen, hace más de 10 años que estamos en el mercado y siempre tratamos de mostrar lugares distintos y cumplir los sueños que ustedes tienen. Ya hicimos algunos viajes y vamos a ir viajando mucho más de forma virtual. Algún día vamos a poder viajar normalmente, no lo dudo, así que vayamos generando ganas y pensando dónde nos vamos a ir cuando todo esto termine, porque alguna vez va a terminar, sin ninguna duda. Hoy vamos a visitar unos países que en general uno no tiene en cuenta cuando visita Europa. Son esos países chiquitos, tan bonitos que quedan entre Europa y Rusia y tienen su encanto muy especial. Lituania, Letonia, Estonia. Así que hoy tenemos la suerte que nos acompañe Isis, que es Isis Pompido, que es especialista en esta zona. Ella está en San Pablo, pero tiene un poquito de sangre rusa, creo, en sus venas. Y también Un poquito de sangre argentino también lo mismo. que sos un crisol de raza, como debe ser. Y ella también conoce mucho lo que es el transiberiano, que alguna vez haremos alguna presentación de ese fantástico tren que es un destino en sí mismo. Así que gracias por estar. Muchas gracias a vos. Y bueno, nos estamos esperando la semana que viene. Vamos a subir un poquito más. Nos vamos a ir a Moscú y San Petersburgo. Así que ya les va a llegar la invitación. Y Isis, es todo tuyo. Y los que quieran hacer preguntas, la pueden hacer por el chat. Y si no, sobre el final abrimos los micrófonos y preguntamos todo lo que quieran. Isis, cuando quieras. Muchas gracias Daniel, muchas gracias Eduardo por la invitación y por el tiempo para hablar de esos países que son muy lindos, que son países especiales. Yo tengo un placer muy grande de hablar de ellos porque la gran parte de las personas no los conocen, no saben cuán maravilloso son sus museos, su historia, sus castillos, sus leyendas y todo. Entonces yo arranco con la presentación. En primer, yo me gustaría ya de pedir perdones porque estoy un poquito con la voz mala y con el nariz malo por cuenta del frío, pero creo que no molesta la presentación. Yo arranco, entonces, bueno, los países bálticos. Muchas personas no saben y no se ubican inmediatamente dónde se quedan los países bálticos. Y yo les pongo el mapa. La ubicación de ellos es muy buena y muy estratégica porque mira, acá donde yo pongo la setita, ¿sí? Nosotros tenemos Lituania, que es la capital Vilnius, tenemos Letonia, que la capital es Riga, y tenemos Tallinn, que Estonia, que la capital es Tallinn. Ellos están al lado de Rusia, muy cerquita de San Petersburgo, están muy cerquita de Helsinki, están muy cerquita de la Bielorrusia. Y el más interesante a todo de esa ubicación es que están tan cerca de Rusia y son tan distintos de Rusia. Tiene una historia muy medieval, tiene castillos muy medievales que no se tiene en Rusia. Es muy típico de los países bálticos. Y es muy fácil de llegar a los países bálticos porque todas las compañías aéreas hacen los vuelos a capital de Lituania, a Vilnius o para y desde Tallinn. Y también se queda además muy cerquita, mira, Alemania, Polonia, y Polonia ya es un país vecino de Lituania. Me gustan mucho los tres países y entonces acá tenemos las repúblicas bálticas. Los países bálticos son los tres, Lituania, Letonia y Estonia, para que ustedes tengan una noción de cómo es todo muy cerquita. Desde San Petersburgo hasta Tallinn, acá arriba, la ciudad
el país más arriba de todos. Tenemos 4 horas de viaje en tren, los trenes muy buenos, muy modernos, 4 horas en sillas, en asientos muy confortables. La inmigración se hace muy tranquilo y muy rápido. De Tallinn, de la república más al alto, se tiene el Golfo de la Finlandia, y de Tallinn hasta Helsinki tenemos solamente 4 horas de viaje en ferry boat, en el barquito. De Varsovia, que es la capital de Polonia, acá abajo en amarillo, hasta la capital de Lituania, Vilnius, tenemos solamente 5 horas de viaje. De Vilnius hasta Riga, las dos repúblicas, ¿sí?, de los países bálticos, tenemos 4 horas de viaje. De Riga hasta Tallinn, 5 horas de viaje. Y de Tallinn, que es la más de arriba, hasta Vilnius directo, que es la distancia, el tramo más grande de las tres repúblicas, tenemos solamente 7 horas de viaje. Entonces, los países bálticos es un viaje maravilloso, y son países que no tienen costos tan altos para nosotros viajeros. No es un país tan caro como París, como Francia. París no es un país tan caro como Reino Unido, Inglaterra, como London. Es un costo que tenemos de los países muy más accesible. Y mira acá, entonces tenemos los aeropuertos. El más grande es el aeropuerto de Riga, que es el país que está en el medio. Mira, nosotros podemos imaginar una hamburguesa. Tenemos los dos panes con la carne al medio. La carne es Riga. El pan de arriba de la tampa, sí, es Tallinn, Estonia, y el pan de abajo es Lituania, es Vilnius. Entonces tenemos el aeropuerto más grande, que es Riga, en el medio. Vilnius y Tallinn también tienen los aeropuertos internacionales, pero más chiquitos. Todavía se recibe todas las compañías aéreas. Se tiene vuelos directos con conexión en Francia. Tenemos vuelos con Air France, con conexión en Ámsterdam. Tenemos vuelos de KLM, tenemos vuelos de Lufthansa, tenemos vuelos de British Airways, o sea, tenemos muchas opciones de vuelos. Se puede hacer, perdones, se puede hacer los países bálticos, por ejemplo, con un stopover, con una parada de 2, 3 días en París, en Ámsterdam o en Frankfurt, en London. Es una buena idea, es una buena opción de si hacer el viaje más largo. Desde Vilnius hasta Varsovia o Varsovia hasta Vilnius, desde Polonia hasta Lituania, tenemos ómnibus muy, muy, muy buenos, que son los ómnibus Lux Express. Son ómnibus con sillas, con asientos muy confortables, con pantallas para cada asiento, con servicio de bordo, con té, con café. Las autopistas son maravillosas. De Tallinn hasta San Petersburgo, lo mismo. Se puede hacer en tren, que es como el tren que se hace de Moscú hasta San Petersburgo. Yo digo que son trenes hermanos, porque es exactamente el mismo tren, un tren Siemens, 4 horas de viaje. Yo digo que solo se cambia la ropita del tren. Y el tren que se hace desde Tallinn hasta San Petersburgo se puede hacer en sillas, o entonces se puede hacer también en cabinas con camas. Pero es un tramito muy corto, yo no creo que se compensa. O entonces también se puede hacer en autobús Lux Express. Como yo les dije, es tremendo, es muy bueno. Las sillas son muy confortables. Yo ya viajé algunas veces entre Tallinn y San Petersburgo y me gusta mucho porque las autopistas son muy tranquilas. De Tallinn hasta Helsinki es una experiencia. Se puede hacer en ferry boat, que es también muy agradable. Los paisajes también son muy agradables y se hacen 4 horas, un ratito. Desde Vilnius, que es la capital de Lituania, la más abajo, hasta Moscú se tiene vuelos directos. Y entre los países bálticos, lo mismo, se tiene vuelos directos,
pero nosotros en el tour que los chicos de Confluencia están ofreciendo, nosotros hacemos en transporte privado. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos opciones, tenemos salidas todo el verano, desde abril hasta octubre. Es solo preguntar a los chicos de Confluencia que ellos tienen todo listo y todo lo que voy a hablar listo, lo mismo. Bueno, a mí, Isis, a mí me gusta mucho y mi sugerencia para ustedes cuando van a planear su viaje para los países bálticos es siempre empezar por Vilnius, de la capital más abajo. Me gusta mucho. ¿Por qué? Porque cuanto más se empieza de Vilnius y se va arribando, las ciudades se quedan más imperiales, más medievales, se quedan cada vez más originales. Y a mí me gusta mucho terminar en el centro medieval de Tallinn, la capital más al norte. Otra razón a que me gusta mucho es que yo siempre hago el consejo, la sugerencia de que cuando las personas hagan los países bálticos, nosotros tenemos los tres países a 8 días y 7 noches. Y es un tour cortito, para que no se quede tan cortito y para tener más aprovechamiento, mi sugerencia, mi consejo es siempre hacer una combinación de Polonia con los países bálticos, es divino. Polonia donde se hace Cracovia, donde se hace Varsovia, y después en 5 horas ya está en tramo, en autopista, no necesita los vuelos internos, que se tiene que hacer una economía con el pagaje, porque no se puede tener más que 20 kilos, no, se hace en autobús desde Varsovia hasta Vilnius, en un ratito ya está, y se tiene como que 6 días, 6 noches, 7 días en Polonia, entre Varsovia y Cracovia, y después más 8, es un tour de 15 días. O entonces se puede hacer los países bálticos con Rusia, y eso también tenemos, y todo con guías en español. Los guías son muy buenos, son gente muy buena, muy dulce, a que les gusta mucho explicar la historia. Entonces yo también recomiendo hacer los países bálticos con Rusia. Se puede empezar desde Vilnius, que se tienen los vuelos que se llegan directamente, se hace Vilnius, Riga y Tallinn, y vámonos hasta San Petersburgo, en tren o en autobús, y se hace San Petersburgo y Moscú, todo en el mismo tour, todo en la misma propuesta, en el mismo viaje. Y se queda también un tour de 15 días, 14 noches. Yo les recomiendo mi sugerencia y yo tengo por supuesto que ustedes les van a amar hacer Polonia con los países bálticos o los países bálticos con Rusia. Muy recomendable. Bueno, entonces nosotros empezamos los países bálticos por Vilnius, ¿sí? Empezamos desde abajo. Vilnius es la capital más cultural de Europa, tiene el título de la capital cultural de Europa. Tenemos las visitas todas incluidas, el casco antiguo y la catedral de Vilna, que es muy antigua, la torre de Gediminas, y la iglesia de San Pedro y San Pablo, iglesia de Santana, se tienen las puertas de Aurora, se tiene el castillo de Catracay y la colina de las Cruces, que eso hacemos cuando salimos desde Vilnius. Mira, acá en Vilnius yo siempre recomiendo y nuestro tour, porque nuestro tour es hecho con mucho cariño por los países y por nuestros viajeros. Se tiene que tener muy respeto, pero los países que estamos conociendo y tenemos que conocerlos con toda su integridad, con toda su alma, con toda su historia. Para Vilnius, yo sé Vilna en español, pero Vilnius estoy un poquito acostumbrada a decir Vilnius porque en ruso también se dice Vilnius. Entonces yo recomiendo siempre y en nuestro tour que los chicos Daniel y Eduardo tienen 2 noches en la ciudad. 2 noches que son 3 días. Tenemos hoteles 5 estrellas
tenemos hoteles 4 estrellas. En nuestro tour, nosotros ofrecemos hoteles 4 estrellas. Pero mira, ay, yo soy una pareja, estoy con mi novio, con Eduardo, me gustaría mucho hacer un tour solo yo con Eduardo. Por favor, Daniel, ¿me puede hacer una propuesta en privativo? Sí, se puede. Ay, yo quiero hoteles 5 estrellas. Sí, se puede hacer con hoteles 5 estrellas. Y mira, las ciudades son tan especiales que todos los hoteles 5 estrellas y 4 estrellas se quedan muy bien ubicadas en el corazón de las ciudades, de los cascos antiguos, de las ciudades amuralladas. Entonces, siempre se está en el medio, en el corazón de las ciudades. Es muy bonito. Nuestra panorámica tenemos en nuestro tour nuestras visitas, nuestra panorámica. Mira, la historia de Vilnius es magnífica. Acá tenemos la Torre Gediminas. La historia de Vilnius, la historia de la Lituania, por cuenta de la ubicación. La ubicación de los países bálticos se queda en el medio de Rusia con Alemania, en el medio de Rusia con la Europa. Entonces, siempre se fueron países que en las guerras se quedaban en el medio del camino. Y es como, mira, los padres, ¿sí? Que se quedan peleando por los chicos, de los chicos se quedan en el medio. Entonces, siempre en la historia de las 3 ciudades, además, mucho más en la historia de Vilnia, se tiene una miscigenación, se tiene una composición de nacionalidades, de idiomas. Vilnius es la capital europea de la cultura. ¿Por qué? Porque las personas en Vilnius hablan muchos idiomas. Para que ustedes tengan una idea, en 1800, Vilnius, Lituania, se fue dominado por los rusos. En 1812, por los franceses, por Napoleón. 1800 rusos, 1812 los franceses, Napoleón. 1915, un siglo después, por los alemanes. Después, por los poloneses. Después, por los soviéticos. En 1939, por los soviéticos. Después, en 41, en la Segunda Guerra del Mundo Mundial, de nuevo por los alemanes. Y después, desde 1944 hasta 1991, Vilnius se fue dominada por la Unión Soviética. Entonces, se tuve dominaciones polonesas, se tuve dominaciones alemanes, soviéticas, rusas del imperio ruso, se tuve una construcción de muchos idiomas y las personas en Vilnius son muy bonitas. Vilnius tiene su casco antiguo, su ciudad amurallada y dentro de su ciudad se tiene la Catedral de Vilna, se tiene la universidad. La Catedral de Vilna es una catedral de la Iglesia Católica, una de las más antiguas que se tiene en los países bálticos en Rusia. Es muy bonita. El centro antiguo de Vilnius, de Vilna, ¿sí? Es desde el siglo XVI. Y hace algunos años, ya 10 años, se volvió un patrimonio de la humanidad de UNESCO. Acá ustedes pueden mirar la iglesia de Santana. Es una combinación muy interesante de las arquitecturas por cuenta de la composición, de las dominaciones de muchas nacionalidades, todas en periodos distintos dentro del país. Acá ustedes pueden ver la Torre Gediminas, ¿sí? Yo voy a les contar la historia de esta torre porque es muy bonita. Esa torre que ustedes ven allá es el pedazo, un cachito de una fortaleza y de un castillo. Y ustedes pueden mirar las construcciones, los ladrillos rojos. Ese castillo, sí, es del siglo XIV. Ese fue uno de los centros de Gran Ducado
del Gran Ducado de Lituania en siglo XV. Los soviéticos la reformaron en 1960, ¿sí? Se compusieron de nuevo, se hicieron de nuevo. Y la historia muy bonita de esa torre se puede ir hasta el topo, hasta el techo, en elevador, y ellos pusieron en pie la bandera de Lituania en 1988. Nunca más se tiró la bandera del alto. La bandera está siempre allá. Es uno de los predios, es un museo histórico de la arquitectura, de los castillos, de la construcción de Lituania. Adentro de esa torre, es muy grande la torre, es un museo, y esa torre, la torre de Gediminas, que se fue hecha por el Gran Ducado, ¿sí? El Gran Duque Kęstutis. Esa torre se encontraba en la moneda lituana antes de ser el euro, porque los tres países son del Tratado Schengen, son comunidad europea. Pero esa torre se tenía en la moneda, lalitas, se tiene la torre en el himno nacional de Lituania y se tienen muchos cuentos, en muchas leyendas, en muchas historias. Es un símbolo del país. Y mira cómo... Disculpa, vas a tener que volver a presentar porque alguien tocó y se salió tu pantalla. Ah, sí, por supuesto. Sin Gracias. embargo, lo hago ahora. Acá. Tengo que, voy a parar de compartir y compartir yo de nuevo, ¿sí? Acá. ¿Volvemos? ¿Listo? Listo, genial, gracias. Entonces visitamos la Torre de Gediminas, el casco antiguo de los siglos XVI, que como yo dije, tenemos la catedral, la iglesia de Santana, la catedral de Santana, la iglesia de Santana también se tiene las construcciones de muchos del siglo XVII, del siglo XVIII, se tiene las construcciones de las iglesias también ortodoxas. Es todo una composición muy bonita, el casco antiguo de Vilnius, y una vez más protegido por UNESCO. Otra visita que nosotros hacemos que también es muy, muy importante es el castillo de Trakai, que ustedes pueden ver. Se queda afuera de Vilnius, se queda como que a unos 25 kilómetros. Ese castillo se fue construido también por el Gran Duque de Lituania en el siglo XIV, en 1509. Y hoy es también un museo, el más grande museo con el mayor archivo de la historia de Lituania. Se queda en el lago Galve y se tiene mucha historia. Las historias ustedes pueden mirar que tanto en Lituania, en Vilnius, como que en Riga, en Letonia, se tienen las construcciones, los ladrillos rojos. Son países muy medievales. Y ese castillo se queda enfrente del lago Galve. Y también, mira qué interesante, se fue todo recompuesto, reformado por los soviéticos. Cuando Lituania estaba bajo la dominación soviética, los soviéticos reformaron muchos de los museos. Bueno, nos quedamos 2 noches. Es muy interesante se quedar dentro del casco antiguo y la ubicación de los hoteles. ¿Por qué? Porque se puede pasear mucho por la noche. Son ciudades que se tienen muchas personas con música, con bares, se tiene mucha vida mientras el verano en los 3 países. Y como los hoteles son todos muy bien ubicados, cuando volvimos del paseo, se puede relajar un poquito y salir a la noche, a mirar a las personas a la noche, a mirar el calor, a mirar los espectáculos culturales y todo, todo, todo. Además, para nosotros viajeros,
muy importante, las comidas, los bares, los cafés no son tan caros como en centro de Europa, no son tan caros como en París, no son tan caros como que en París, en España no es tan caro, pero sí, París es más caro, London es más caro, Ámsterdam, no, son países que tienen el costo de vida poquito más bajo. Entonces, para nosotros viajeros, además la historia es muy interesante, los valores. Después, entonces, de dos noches, 3 días en Vilnius, nosotros salimos en autobús desde Vilnius hasta Riga, en la Letonia, y vamos a hacer 2 paradas muy interesantes. La primera parada se llama Colina de las Cruces, adentro el territorio de Lituania todavía, no se cruzó para el país Letonia. La historia y el sitio es muy emocionante porque las Colinas de las Cruces, cómo se empezó la leyenda y la historia de la colina es que es un centro de religiosidad, de peregrinación de los lituanos, porque eso todo se empezó con el levante de noviembre de 1830 y después cuando se terminó la Segunda Guerra Mundial, los lituanos que estaban entre los soviéticos y los alemanes nazistas fueron cazados por los soldados rojos y fueron enviados a Siberia y no se sabe lo que se hacían con ellos. Nunca más volvieron para su casa. Entonces la leyenda es que el dueño de ese territorio, de esa tierra, fue preso y fue enviado para Siberia y nunca más volvió. Entonces su hijo, como un acto de protesto, empezó todos los días poner una cruz, ponía una cruz, la primera cruz en la colina. Entonces los soviéticos iban allá y sacaban y tiraban la cruz. Y el chico por la noche volvía en medio de la noche y ponía la cruz. Y eso se comenzó a hacer como que para todas las familias que tenían perdido sus parientes, que tenían perdido sus hombres, sus hijos, sus hermanos para los gulags, para las prisiones en Siberia. Y te llegó una hora que los soldados rojos, sí, los bolcheviques, ya no podían más tirar tantas cruces de la colina. Hoy se cuenta, es un sitio sagrado y se cuenta que se tiene más de 100.000 cruces y es un sitio de religiosidad y de libertad contra las prisiones, contra eso acto de desaparecer las personas y las poner en prisiones. Es muy emocionante. Salimos de allá con una paz y refletiendo mucho, ¿sí? Sobre las guerras y todo. Y además, cuando pasamos del territorio de Lituania para el territorio de Letonia, ya un poquito cerquita de nuestra próxima ciudad de Riga, nosotros tenemos la parada en el Palacio de Rundali. El Palacio de Rundali es conocido como la pérola del Báltico. El palacio es la pérola del Báltico. ¿Por qué? Ese palacio, mil perdones, ese palacio se fue construido en 1730 por Bartolomeo Rastrelli. ¿Ustedes saben quién es Bartolomeo Rastrelli? Le cuento, es el mismo ingeniero que ha diseñado y hecho el Palacio de Catalina en San Petersburgo y el Hermitage, el museo grande, uno de los más grandes del mundo de San Petersburgo. Se fue el mismo ingeniero, entonces son palacios, son construcciones hermanas y es una última oportunidad de conocer como que un pequeño palacio como el de Catarina. Es como que no es una réplica, pero tiene las mismas construcciones, las mismas características, muy bonito. Paseamos, conocemos el Palacio de Rundali y por fin llegamos a nuestra querida Letonia.
que la capital es Riga. Muy bonita la capital. Riga está en el mar Báltico, sí, es una república, muchísimas personas protestantes, es muy interesante. Y en Riga nosotros nos quedamos 3 noches, o sea, 2 noches, 3 días en Vilnius y 3 noches, 4 días haciendo los paseos en Letonia, en Riga. Vamos a conocer el casco antiguo. Dentro del casco antiguo nos tenemos el Palacio de Rundale, tenemos el Castillo de Riga, que es del siglo XIII, tenemos la Iglesia Católica de San Pedro, las puertas suecas, se tuve mucho la dominación sueca, mucho la invasión de los germánicos, de los suecos a través de Riga, porque es el centro de los países bálticos. Vamos a conocer el castillo de la Orden Teutónica y una leyenda medieval maravillosa que yo les voy a contar en el slide de la leyenda del castillo, que se queda en el Parque Nacional de Gauja. Es muy interesante Riga, ¿por qué? Porque Vilnius es la capital cultural de los Bálticos y se tiene 600.000 habitantes, pero Riga se tiene 650.000 habitantes y en Riga se considera el centro del comercio de países bálticos porque es la mejor ubicación. La historia toda de Riga se tiene mucho la influencia germánica y de los caballeros de la Orden Teutónica. Lo mismo, Riga se tiene su casco antiguo, que también es un patrimonio de UNESCO. En los principales hoteles, nuestro hotel 4 estrellas, así como los hoteles 5 estrellas, todos se quedan dentro del casco antiguo o entonces cerquita, en los alrededores. Y mira, a mí me gusta mucho el centro antiguo de Riga. Vilnius es más dinámica, es más moderna. Riga y Tallinn son más medievales. Nosotros tenemos la sensación... No se ve, ¿Cómo? que no se ven las pantallas. ¿No se ve la pantalla? No. Yo creo que voy a compartir de Yo nuevo. lo estoy viendo, ¿eh? ¿Ah, sí? ¿Está viendo? Sí. No, nosotros no. No pasa nada. Yo voy a interrumpir. Ahí estamos viendo a vos. Hola. Hola. Yo voy a compartir una vez más. Me dicen si pasa la presentación, dale. Acá, ¿están mirando mi pantalla? Ahora sí. Ahora sí, dale. Entonces, Disculpa, gracias. Muchas gracias. no, todo bien. Gracias, No pasa gracias nada. a ustedes por avisar. Muchas gracias. Sí, muchas gracias por avisar. Si Gracias, pasa de Eduardo. nuevo, ustedes nos avisan porque puede pasar de para algunas personas no aparecer la pantalla, para algunas sí, entonces siempre hablen. ¿Dale? Gracias. Gracias. Entonces yo decía que a mí me gusta mucho el centro antiguo, el casco antiguo de Riga, porque tiene las calles muy pequeñitas, con muchos detalles en madera y las ventanas, con vasitos. La historia del centro, la historia de Riga es interesante porque se empezó mucho el comercio. Riga se creció mucho por cuenta de los comerciantes germánicos y también de los mercenarios, de los caballeros de la orden teutónica. No sé si ustedes conocen, ¿sí?, la historia de los caballeros. Es una orden militar religiosa. Son aquellos hombres que tienen las vestes blancas con una cruz negra en el medio. Se empezó con el Imperio Alemán, sí, y con el reino de la Prusia, las cruzadas. Ellos salieron a la Europa a hacer las dominaciones religiosas para pregar la religión en los países que no se fueron católicos, ¿sí? Y es una orden religiosa de la Iglesia Católica. Ellos hacían votos.
ellos daban a la iglesia toda su riqueza, se quedaban pobres, no podían casarse, no podían se quedar enamorados de mujeres. Y ellos tenían un lema: ayudar, defender y curar. Ellos ayudaban, hacían mucha caridad y también, si necesario, eran mercenarios y hacían muchas las cruzadas y los comercios. Y tuvieron una conquista y una influencia muy grande en la ciudad de Riga. Por eso en la ciudad de Riga se encuentran muchas familias alemanes, muchas familias germánicas. Y por eso también que en Riga se tiene mucho los castillos con los ladrillos rojos. Riga también es conocida como la capital de la Art Nouveau. Se tiene muchísimos predios con Art Nouveau en el centro y en el casco antiguo. Acá ustedes miran las visitas, la panorámica que hacemos como que por 5 horas y después me gusta mucho, mucho quedar paseando en las pequeñas calles del centro de la ciudad amurallada, y la escena de esa señora a sonreír es muy típica en verano. Las personas hacen muchos festivales de danza, de música y de comida. Son países imperdibles, en verano son maravillosos. Acá nosotros vemos la puente y vemos que el casco antiguo está todo acá, en el canto derecho de la pantalla, con las iglesias, con el castillo de Riga, que es medieval. Fue construido en el siglo XIV y hoy es la casa del presidente de Riga. Y vamos a hacer 2 paseos en 2 ciudades muy interesantes. Ustedes miran acá, sí, como yo les dije, muchas de las construcciones se fueron de la orden teutónica, de los caballeros teutónicos, por eso que tiene este aire y esta construcción medieval. Vamos a conocer el Parque Nacional de Gaujá. Y en Parque Nacional de Gaujá tenemos 2 castillos, el castillo de Turaida y el castillo de Sigulda. Se quedan los 2 castillos, ustedes miran acá hay un río, ¿sí? En medio del río, de un lado se tiene un castillo, el castillo de Turaida, y del otro lado se tiene el castillo de Sigulda. Vamos a conocer los castillos y una leyenda muy bonita, la leyenda de la Rosa de Turaida, que les cuento en un ratito. Dice la leyenda, sí, tuve una guerra en el castillo de Turaida, ¿sí? En 1601. Y cuando se terminó la invasión, la guerra, se encontraron en el castillo una madre muerta con una chica en sus brazos. Y la chica entonces se fue adoptada por los dueños del castillo y se creció con los dueños del castillo, ¿sí? Como una hija del castillo. Muy, muy bonita. Y Maisha, el nombre de la hija, cuando estaba con 20 años, entonces estaba enamorada y novia del jardinero del castillo a frente, del jardinero del castillo de Sigulda. El chico se llamaba Víctor y ellos estaban muchísimos enamorados y iban a casar. Pero tenía un soldado polonés que estaba enamorado de Maisha. Escribió una carta a Maisha y dice que se fuera Víctor y que la esperaba en una caverna, que también vamos a conocer, la caverna de Gutmann, una de las más antiguas y más grandes cavernas de los países bálticos. Y el soldado polonés escribió a Maisha: hola, acá es Víctor, en la carta. No teníamos WhatsApp en esa época. Y ella dice: me puedes encontrar hoy por la tarde en la caverna, necesito hablar con usted. Y Maisha se fue a encontrar su novio, pero encontró el soldado y el soldado le dice: mira Maisha, si se casas con Víctor, yo le mato. Entonces tienes que se casar conmigo. Y la chica dice: todo bien, me caso con ustedes desde que no mate a Víctor, pero yo tengo un chale
un lienzo mágico y ese lienzo te va a defender de todas sus luchas y de todas sus batallas para que nunca te muera. Y el soldado dice, me está diciendo una mentira. Y la chica dice, no, no estoy, puedes probar conmigo. Entonces se puso el chale en su garganta y dice al soldado que la dese una machadada. Le dio una machadada en la garganta y la chica, por supuesto, murió. Entonces Víctor encontró el cuerpo de la chica por la noche y se fue condenado, pero se tenía un testimonio, un testimonio, una persona que se fue la hermana más nueva de Maisha, lenta, y dice, no, no fue Víctor, fue el soldado Adam Jabukovsky. Entonces el soldado se fue condenado y Víctor desapareció. Pero antes de Víctor desaparecer, ella plantó una árbol muy bonita que es tilia. Y de esas árboles, de esa madera de tilia, que se hacen las guitarras, que se hacen los violones. Es muy, muy, muy bonito. Y cuando hacemos la visita a los castelos de Sigulda y de Turaida, se tiene hasta hoy el túmulo de Maya y la árbol tilia. Muy bonita la leyenda, ¿sí? Y conocemos además la historia y las construcciones medievales. Y después de nos quedarnos por 2 días llenos, en tercera noche, después del tercer día, salimos desde Riga hasta Tallinn, pero siempre con una parada muy interesante en el camino. En el camino desde Riga hasta Tallinn, nosotros vamos a parar en el balneario de Parno, que tiene las arenas, la playa. Perdone, yo estoy un poquito con frío. Acá en São Paulo hace mucho frío. Las playas en Parno, en el balneario de Parno, son arenosas. Es muy interesante porque para nosotros, playas arenosas no son distintas, son muy comunes. Pero en Rusia, pero en los Bálticos, las playas son de piedras, son de cascallos. Entonces, en Tallinn es muy bonito porque es una ciudad de playa, es una ciudad muy tropical y además tiene las playas arenosas. Es muy bonita las vistas y los paseos. Nos quedamos por 3, 4 horitas en el balneario, vamos a almorzar en el balneario y entonces seguimos viaje hasta Tallinn. Yo no sé, pero de las 3 capitales, siempre ustedes cuando van a los Bálticos, después escriben a los chicos Daniel y Eduardo y me dicen cuál de las capitales que les gustó más. Pero a mí me gusta mucho Estonia, me gusta mucho Tallinn, porque se tiene la más nítida impresión que se está en un cuento de fadas. Es una república y nosotros nos vamos a quedar por 2 noches, 3 días en la ciudad. Vamos a conocer la ciudad amurallada, vamos a conocer el castillo de Tompea, la iglesia del Domo. La iglesia del Domo es una de las más antiguas y el órgano de la iglesia del Domo tiene más de 7.000 tubos. Se fue construido en 1800. Mira qué preciosidad. Tenemos la catedral rusa ortodoxa que ustedes miran acá en la foto. ¿Sí? Que están acá en la foto, mira la catedral ortodoxa de Alejandro Nevsky, que tiene una historia muy bonita. Podemos visitar las instalaciones antiguas de la KGB en uno de los hoteles de la ciudad, en el Hotel Sokos Virus. Es una exhibición muy pequeña,
pero es muy interesante. Y ellos, los personales, la staff, el equipo del hotel, cuando se fue renovado después de 1991, ellos encontraron muchas escutas, encontraron muchos fios, muchas cosas de los espiones, de los partisanes rusos, e hicieron una pequeña exhibición en el predio, en la recepción del hotel. Es muy interesante la historia de los países bálticos porque las tres ciudades, los tres países fueron dominados por los rusos, por los alemanes. Tallinn, Estonia, muchísimo por los finlandeses, por los suecos, porque se queda más arriba, ¿sí? Y después cuando ellos se quedaron bajo el poder soviético desde 1944 hasta 1989. Y en 1989 se empezó, minutito. Ay, perdones, está horrible de frío acá. Hoy es la noche más fría del año en São Paulo. Y en 1989, perdones, entonces ellos se quedaron bajo el poder soviético desde 1944 hasta 1989, cuando se empezó las luchas y los protestos por la independencia de las tres repúblicas de la Unión Soviética. Entonces ellos se volvieron en 1991 independientes. La Unión Soviética los reconoció independientes y se quedaron países independientes. Además, mira cómo es muy curiosa la historia, ¿sí? Porque son tres países muy pequeños, ¿sí? Vilnius tiene 60.000 habitantes, Riga se tiene 650, Tallinn, la capital, 400.000 habitantes, o sea, son ciudades muy pequeñas. Cada país tiene su idioma, cada país tiene su historia. En Tallinn, en Estonia, se habla el estoniano. En Letonia se habla el letón. En Vilnius en Lituania se habla el lituano. No son ni en nada similares, semblantes, son muy distintas, pero todos los países hablan ruso. Todos esos países, si ustedes empiezan a hablar ruso con ellos, además las personas de 25, los más jóvenes de 15, 20 años, no, pero los tardíos de los 20, 30, 40 años, por supuesto, ellos todos hablan ruso. Además, hablar el ruso, porque se fueron nacidos en la Unión Soviética, las repúblicas bálticas hablan muchísimo bien el inglés, porque ellos son parte de la comunidad europea. Bueno, acá tenemos los principales hoteles de Tallinn. Tenemos los hoteles 4 estrellas y tenemos los hoteles 5 estrellas y todos muy bien ubicados. Acá ustedes ven el Savoy Boutique Hotel. Está dentro del casco antiguo. Tiene el original Solos Socos, el Hotel Palace, el Radisson Blu, los conozco todo personalmente, y si no están dentro del casco antiguo, están como que a una calle, se puede caminar hasta el casco antiguo, la ciudad amurallada. Acá ustedes pueden mirar que ya en Tallinn la color de las construcciones de los ladrillos son un poquito distintas, son gris. Las dominaciones, ¿sí? Las influencias son más suecas, son más escandinavas. Y se tiene las calles pequeñas con muchos detalles. Mira, me encanta pasear y caminar sin saber los caminos, los tramos, porque es tan pequeña la ciudad amurallada que no se tiene como perder. Hasta los pegadores de la puerta tienen detalles, tienen sus detalles, sus colores, sus diseños. Acá es una otra entrada del casco antiguo que visitamos la Catedral del Duomo, visitamos también el palacio, la construcción y el palacio de Tallinn.
una construcción también del siglo XIII, que es de colina calcárea, es de piedra calcárea, por eso también se tiene ese color gris. Acá ustedes miran el detalle de las puertas que yo le dije. Muy bonito. Mira acá, hasta los canos de la agua, ¿sí? Eso es la puerta. En la primera foto ustedes miran una puerta cuando se vaya adentro. Y en la segunda foto ustedes miran cuando se sale de esa puerta. ¿Sí? Acá es la vista, la primera foto es la vista de la entrada y la segunda foto es la vista de la salida. Tallinn es conocida como la capital de los Bálticos, la capital de las comidas, porque se tiene mucha carne de caza, se tiene restaurantes muy típicos con carne de jabalí, carne de oso, carne de perdiz, se tiene bares muy antiguos sin electricidad, se tiene en Tallinn 10 teatros profesionales. Se tiene en Tallinn los festivales de cerveza, los festivales de teatro, de historia, de jazz y de música de los países bálticos. Y acá ustedes miran en la tercera foto la catedral de Alejandro Nevsky, que se fue construida por el imperio ruso, ¿sí? Por los czares en el siglo XIX. Mientras la dominación, el jugo soviético, los soviéticos querían derrubar, destruir la catedral, pero las personas de la ciudad hicieron una corriente humana y protegieron la catedral, no dejaron que la bajase. Ella sigue hasta hoy y es un patrimonio de la humanidad de UNESCO. Se fue toda reformada en 99 y sigue muy bonita y protegida. Y qué bueno que ellos defendieron la catedral. Acá nosotros tenemos la plaza central de Tallinn. Mira, hacemos el City Tour, conocemos los predios históricos, un poquito más de la historia de la ciudad, que es muy bonita, y tenemos mucho tiempo, no mucho tiempo, pero tenemos la parte de la tarde para nos quedar sentados en el centro. Si tiene esos restaurantes, es una arquitectura, mira vos, muy escandinava. Se recuerda mucho del centro de Copenhague, de Estocolmo, ¿sí? Y acá en ese predio que ustedes miran en la izquierda, de color gris, me gusta mucho un bar, una taberna antigua, ¿sí? Que es medieval. Se tienen las señoras con las ropas medievales, como en los cuentos de Cinderella, y se puede tomar una cerveza en una copa de barro, de tierra. Y los snacks son de carnes de caza en saquitos de paño con corditas. Yo siempre recomiendo, cuando ustedes van a Tallinn, no se tiene como perder esa taberna porque es en la plaza central, en el predio que es de la prefectura. Entonces, en el cantito se tiene una pequeña placa y en ese bar no se tiene una electricidad. Es todo a luz de velas. Yo les recomiendo mucho ayer desde Vilnius por Riga y Tallinn y pasar el final en Tallinn es maravilloso. Acá una panorámica, nosotros vamos a andar a conocer, mira, el castillo de Tompea en una colina calcárea, la iglesia del Domo con el sonido de los sinos, del órgano de la catedral del Domo. Es un viaje en tiempo, es muy, muy, muy bonito y es tan distinto de Rusia, es tan distinto de las construcciones de Rusia y de los castillos de los países bálticos. Esa influencia tan medieval que sigue tan viva hasta hoy. En Tallinn también me gusta mucho y yo siempre, eso no está en los tours, pero yo pongo acá como una sugerencia que yo tengo. Es el Museo Lenesadam, que es el Museo del Ar y del Mar. Se cuenta toda la historia de los barcos
desde los barcos vikings hasta los submarinos, hasta las cápsulas submarinas que se usaban en la época de la guerra. Y lo que más me encanta en ese museo, mismo nosotros que somos adultos, es que se puede tocar. A mí me recuerda que cuando yo estaba en Estados Unidos, yo fui en el museo del Air and Space Museum, pero todo se veía a través de la vitrina, a través del vidrio, no se veía nada con las propias manos. Y me quedé encantada en ese museo porque se ve todo, se puede entrar en el submarino, se puede tocar en el barco, hay cañones que se puede girar la manivela, hay un barco aportado enfrente del museo, se puede entrar en el barco, mirar dónde cocinaban, dónde dormían, cómo se huele hasta hoy, las marcas en los aparellos, en las paredes de los barcos, de las construcciones. Entonces yo siempre digo, no solo para los chicos, pero en general ese museo es tremendo y también como que una cena de despedida de chao chao de los países bálticos. Yo siempre recomiendo un restaurante que se queda enfrente la prefectura. La taberna se queda dentro de la prefectura en la parte de la izquierda y ese restaurante se queda enfrente de la prefectura. Los restaurantes de Vilnius son los de Tallinn, de Estonia, son los más típicos de todos los 3 países bálticos. Son muy ricos de comida, es una experiencia além do que nosotros imaginamos, las carnes, los mollos, todo, las pastas, y me gusta mucho ese restaurante. Se llama Old Hansa, Viejo Hansa, y tiene comidas maravillosas. Las personas están todas en los trajes típicos y ellos tocan las canciones medievales con los instrumentos medievales y lo mismo, ellos no tienen una electricidad, es todo a luz de velas. Los platos son todos en barrio, es maravilloso. Es como que decir una despedida muy bonita a los 3 países y es encantador. Es la experiencia full. Por eso que me gusta cerrar los países bálticos con Tallinn, porque yo creo que es la ciudad más típica, más original, de carácter más fuerte. Es una experiencia divina. Acá ustedes tienen el itinerario sugerido. O sea, tenemos 8 días, 7 noches y que tenemos 2 noches en Vilnius, 3 días, tenemos 3 noches en Riga con 4 días de paseo, siendo que el tercer día nosotros salimos y vamos de Riga hasta Tallinn. De Riga hasta Tallinn también hacemos la visita de Pärnu y más 2 noches en Tallinn. Son 7 noches total, ¿sí? Y los paseos y todo ustedes tienen con los chicos, se puede combinar con San Petersburgo, con Moscú, con Helsinki, se puede combinar con Polonia también, y las historias se cruzan mucho. Yo les sugiero muchísimo y lo que más necesitaren, yo estoy siempre a disposición con los chicos de Confluencia Viajes y Turismo. Conozco los chicos, creo, ojalá todo se queda bien. Estoy siempre en Buenos Aires. Es un gusto estar a disposición si quieren más sugerencias, consejos, informaciones. Ay, yo me voy a los Bálticos, pero una lista de restaurantes. Dale, listo, hacemos una lista de restaurantes para conocer, para vivir, para experimentar, para todo. Muchas gracias. Y bueno, perdona por mi voz. Muchas gracias, Isis. Te resfriaste bastante, pero bueno, la presentación ha sido hermosa. Te agradezco este pequeño recorrido por esas 3 capitales hermosas que son además patrimonio de la humanidad de UNESCO. Todas. 3 rincones que uno a veces tiene perdido cuando piensa en viajar a Europa y realmente son hermosas. Te agradezco mucho la presentación. Y a todos ustedes los invitamos la semana que viene
a recorrer Moscú y San Petersburgo, que es un destino que puede ser compatible con esto perfectamente. Ahora vamos a pasar, si alguno de ustedes tiene alguna duda, alguna pregunta, por supuesto. Mire, yo Isis siento mucho por mi resfriado y les debo una presentación, sea por el Transiberiano o por el Luces del Norte o lo que sea, pero les debo una presentación sin resfriado. ya la vamos a hacer, Isis. Queremos agradecerle también a Antonella y a Sebastián de Essential, que han hecho posible esta presentación. Y bueno, repito, si alguno de ustedes tiene alguna duda, puede abrir el micrófono si quiere y preguntarle a Isis, aprovechenla, aunque con el resfriado se queda un ratito más. Gracias, María. Yo voy a tomar un té muy calientito y tengo la sopa de caldo verde. Voy a tomar una sopita para calentar. Ay, mira, Daniel, me recuerdé de una información muy importante. Los argentinos no necesitan visado a los países bálticos y la moneda de los países bálticos es el euro. Entonces, todo tranquilo, solo hacer las valijas. Bueno, muchísimas gracias, Isis. Si a alguno les queda después alguna duda, alguna pregunta, cuando recuerden la presentación, nos pueden escribir un mail, con mucho gusto le vamos a dar todos los datos que necesiten y próximamente lanzaremos nuestro canal de YouTube donde van a estar subidas todas estas presentaciones. Así que muchas gracias a todos ustedes por estar, por haber invertido un rato en viajar por estas 3 ciudades hermosas. No sé si querés decir algo más, Eduardo. No se te escucha. Desmuteate. Eduardo, Te olvidaste que vamos a armar un blog donde vamos a empezar a subir experiencias de nuestros viajes. La idea es compartir nuestras experiencias con ustedes y ayudarlos lo más posible para cumplir los sueños que tengan. Siempre dijimos, el que entra por la puerta de la agencia viene con un sueño y nuestro objetivo es cumplírselo. Así que gracias, Isis, gracias a todos por estar y nos vemos en la próxima. Y curate, Isis. Bueno, Eso. muchas gracias. muchas Chao. gracias, buenas noches, Chao, buenas hasta noches. luego. Chao. Chao.